Buenas noches amigos, estamos en otra plática, en otra videoclase para las materias de economía empresarial o microeconomía Tec 2 y también para fundamentos de microeconomía. Bien, la sesión de hoy lo que vamos a observar nosotros es el uso de las matemáticas dentro de la economía y cómo hacemos análisis matemático de la optimización. Y esto viene a colación por los diferentes comentarios que he estado recogiendo en las charlas que hemos tenido a través de la plataforma Teams, que me dicen, oiga, pues es que en otros cursos no hemos visto números. Bueno, economía utiliza los métodos de las ciencias duras, en este caso las matemáticas, para llegar a hacer aseveraciones. Entonces, una economía que no lleva análisis matemático, pues son solamente buenas intenciones. Por eso es que dentro de nuestro curso vemos qué es el análisis matemático de la optimización, porque de ahí va a partir todo nuestro estudio, ¿no? Entonces vamos a partir de esto y vamos a hablar de que en las teorías económicas vigentes se habla acerca de un agente económico racional. Hablamos de agente económico porque si ustedes vieron en los videos anteriores podemos hablar del hombre como consumidor, y entonces ahí al comportarse como consumidor va a buscar ciertos objetivos, entre ellos maximizar su beneficio y minimizar su gasto, o que los objetos que compre le den la mayor satisfacción posible con el presupuesto limitado que tiene para hacer todas estas cosas. Ahí se comporta como un agente económico. Las empresas también se comportan como un agente económico. Las empresas no buscan una satisfacción per se, pero lo que buscan es un beneficio monetario. ¿Cómo se obtiene el beneficio monetario? Bueno, más adelante en el curso vamos a observar que el beneficio o PI lo van a obtener restando el ingreso total del costo total, así como se saca o como lo obtienen ustedes en las clases de contabilidad. Entonces, dentro de estas teorías económicas, el agente económico requiere o necesita encontrar un valor óptimo. ¿Cuál es ese valor óptimo? Pues el valor óptimo es maximizar esa utilidad o esa satisfacción. Después vamos a hablar de qué se trata. Las empresas buscan maximizar su beneficio. Y si habláramos del gobierno, pues se supone que el gobierno como un ente buscaría maximizar el beneficio de la población, pero bueno, eso es un poco más complicado porque ya implica relaciones colectivas, decisiones colectivas que son más complicadas, ¿no? Hay estudios sobre la situación de cómo los gobiernos buscan la felicidad, y bueno, eso ya lo trataremos más allá en los cursos de macroeconomía. Entonces, durante esta plática nosotros vamos a observar, ¿sí?, que en economía siempre vamos a estar buscando los puntos máximos, o en su defecto, si estamos hablando del comportamiento de la empresa, nos interesan los mínimos de una variable. ¿Por qué los mínimos? Porque a la empresa le va a convenir minimizar el costo. Entonces, como podemos observar aquí en la lámina, ¿no?, aquí tenemos una función donde estamos graficando en el eje de las Y, estamos graficando la utilidad, y en el eje de las X estamos graficando Q, que es cantidad. Y aquí tenemos como esto que tenemos aquí es pi, ¿sí? Y aquí nos dice, esta parte que tenemos aquí nos dice que pi, o en este caso la utilidad, es una función, está en función o depende de Q, por eso tenemos f de Q. Entonces, cualquier administrador o cualquier ingeniero administrador o ingeniero en gestión empresarial, como le quieras llamar, de esta función pues va a buscar obviamente
el máximo. ¿Por qué razón? Porque si está produciendo abajo o después, pues va a estar desperdiciando el potencial de la empresa. Entonces obviamente vamos a buscar el máximo. Eso es algo que vamos a buscar. Ahora, ustedes y yo sabemos, ¿sí?, que si esta función que tenemos aquí es una ecuación, pues entonces nosotros podemos tratarla matemáticamente para poder encontrar este punto máximo. Y eso es precisamente lo que nosotros nos estamos proponiendo, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de un administrador de una empresa que busca maximizar el beneficio. Ahí lo tenemos, lo que acabamos de explicar. Y tenemos que pi de equilibrio, ¿sí?, pi máxima, pues le va a corresponder a una cantidad máxima. ¿Qué es lo que pasa si la empresa produce menos? Pues su utilidad va a ser menos. ¿Qué es lo que pasa si la empresa toma esa decisión o toma ese conjunto de decisiones? Dale hasta donde te den o donde te permitan, así como en el fútbol. Pues sucede que si el administrador o el que toma las decisiones, el tomador de decisiones, se pasa de esta cantidad de equilibrio que tenemos aquí, pues va a pasar lo siguiente, ¿sí? Ahí lo tenemos. Aunque produzca más, su utilidad se va a ver disminuida. Entonces, esa es la situación por la cual nosotros, volviendo, no nos conviene ni producir menos ni producir de más, sino nos conviene producir en un punto que le vamos a llamar equilibrio, ¿sí? ¿Dónde encontramos ese equilibrio? Bueno, pues ustedes saben que si nosotros obtenemos la derivada de esta función, aquí la derivada va a ser positiva porque la derivada es la velocidad en la cual una función está incrementándose, y ustedes inmediatamente, los que son ingenieros o los que son licenciados en administración y vieron matemáticas básicas, cuando ven esos triangulitos que tenemos aquí, pues inmediatamente ustedes van a recordar cálculo diferencial. Entonces la derivada de esta función me va a dar la pendiente, pero va a llegar un momento en el que esa pendiente es 0, m igual a 0, ¿sí? Toda esta parte, las pendientes, va a ser mayor que 0, va a tener un valor positivo. ¿Qué va a pasar del otro lado? Pues del otro lado tiene un efecto distinto, aquí lo tenemos. La pendiente va a ser negativa en la parte derecha de la curva. A nosotros no nos interesa ni la izquierda ni la derecha, nos interesa el equilibrio. Ahora, como vamos a estar buscando esos máximos o esos mínimos, pues tenemos que utilizar forzosamente las herramientas de las derivadas. Y ustedes saben que una derivada de la función pi respecto a q, ¿sí?, nos va a mostrar esa variación que tiene la variable utilidad cuando está cambiando la cantidad producida. Entonces, ese parámetro lo encontramos derivando, y ese valor va a depender de la cantidad que se esté produciendo. Entonces, el valor de la derivada en un punto, ¿sí?, lo podemos encontrar. A veces las derivadas van a ser positivas, como en este caso, que en el ejemplo que tenemos, Q1, pues son de Q a Q1 van a ser un valor de positivo o mayor que 0, y va a haber ocasiones en que si Q está por los rangos de Q3, es decir, en la parte derecha de lo que viene siendo el esquema que vimos hace unos minutos, pues entonces van a tener valores negativos o la derivada va a ser negativa. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa como administradores, como economistas? Pues nos interesa mucho donde la función tiene pendiente 0. ¿Por qué? Porque ahí encontramos o un máximo o encontramos un mínimo. Y entonces tenemos ciertos criterios
para saber cuándo es un máximo y cuándo es un mínimo. Entonces, podemos encontrar la condición de primer orden para un máximo. Y entonces cuando te dicen condición de primer orden, pues te vas al criterio de la primera derivada o criterio de la segunda derivada, que es matemáticas 5, ¿no? de la preparatoria. ¿Sí? Entonces, para que una variable nos pueda encontrar un valor 0 en algún punto, pues debe estar en un valor máximo. Y entonces la derivada en ese punto debe ser igual a 0. Ahí tenemos derivada de la función respecto a q, debe ser 0. ¿Para qué? Para que q sea q máxima. Siempre vamos a estar buscando nosotros el máximo. Y entonces en economía, ya después de analizar tanto y de estudiar, pues vas buscando los máximos, ¿sí? Por eso algunos de ustedes entre sí platican y dicen, oye, pues es que el de economía friega mucho, sí, porque pues siempre estamos buscando el máximo, ¿no? Entonces estas clases de economía pues son así como un CrossFit mental, ¿no? Y son muy extenuantes en ese sentido, ¿no? Ahora, hay otro criterio que se llama las condiciones de segundo orden. Yo espero que ustedes estén tomando nota, y en especial los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde por ahí su actividad de desarrollo sí les pide precisamente estas situaciones. Y hay ocasiones en las que nosotros vamos a buscar una pendiente 0, pero en ocasiones, por las mismas curvaturas que tenemos aquí en la función, ese criterio no va a ser suficiente, porque en el feliz término, voy a regresarme un poquito hacia atrás, nosotros estamos buscando un máximo, aquí lo tenemos, pero ¿qué pasaría si nosotros en vez de lo anterior tenemos esta figura? Pues entonces la pendiente 0 estaría en este punto, ¿sí? Pero ese punto no es un máximo, ese punto es un mínimo. Entonces necesitamos las condiciones de segundo orden para verificar. ¿Qué nos dice la condición de segundo orden? Bueno, primero que la condición de primer orden es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, ¿sí? Lo mismo que les acabo de explicar en español es lo que viene aquí. Obviamente en este video pues vamos un poquito a prisa. Ustedes el material ya se les posteó desde el día de ayer para que lo puedan revisar. Estos nada más son los comentarios a lo que ustedes están revisando por ahí en su lámina, ¿no? Entonces ahí la pendiente 0 tendría un pi, pero aquí tenemos un mínimo. Entonces nosotros necesitamos verificar o testear de alguna manera si ese punto que tenemos es un máximo o un mínimo, porque nosotros cometeríamos un error de dar por sentado que es un máximo. La curva nos está indicando que es un mínimo. Entonces nosotros debemos verificar, ¿sí?, que en ese valor de cantidad producida, Q asterisco, ¿sí?, la pendiente sea decreciente, ¿sí? Entonces la segunda derivada se denota como derivada segunda de la función pi respecto al movimiento de Q, o bien puede tener esta otra notación, o algunos profesores estilan poner el doble apóstrofe para indicar que es una segunda derivada, ¿sí? Entonces, para sus apuntes, las personas que están llevando esto para la uni, ¿qué es la condición de segundo orden? ¿Sí? Que la segunda derivada, esto que tenemos aquí en notación matemática, la segunda derivada para que sea para que Q sea Q de equilibrio, debe ser menor que 0, es decir, negativa. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo hallamos las derivadas? Y ahora sí contestamos algo que nos preguntaban ahorita en la tarde. Oye, ¿qué tanto vamos a ver de matemáticas? Bueno, pues lo que tú tienes que recordar de tu curso de cálculo diferencial son estas reglas que las tenemos aquí. Yo las voy a decir nada más muy rápido, pero ustedes obviamente pues tienen toda la lámina, ¿no? ¿Sí? La derivada de una constante
respecto al movimiento de una variable es 0. ¿Sí? Un 5, aunque x esté variando, siempre va a ser 5. Perdón, la variación de un 5 es una constante. Aunque las otras variables estén moviéndose, pues va a ser 0. ¿Por qué? Porque un 5 va a ser un 5. Un 5 es un 5 en México, en Estados Unidos, en China, etc. Donde quiera que se mueva. ¿Sí? Si b es una constante, entonces la derivada de b por f es b derivada de x. Esto es lo que los maestros en cálculo generalmente dicen: saque la constante del símbolo de la derivada. Es decir, si nosotros tenemos la derivada de 2x, el resultado va a ser 2 derivada de x con respecto a x. Y esa derivada de x con respecto a x nos va a llevar a la siguiente regla, ¿no? Si b, una de más adelante. Si b es constante, entonces la derivada de x elevada a b, o sea, derivada a una constante, va a ser b por x a la b menos 1, o lo que nosotros conocemos aquí en matemáticas en nuestro medio como la derivada de u a la n. Esta es una de las derivadas que vamos a utilizar bastante, máxime cuando entremos en la tercera unidad. Si estás en el TEC, o en la primera unidad vamos a hacer ejercicios con exponentes fraccionarios. Y luego la derivada del logaritmo de x es de respecto a x es el inverso de x. Son algunas de las reglas. Aquí las tenemos. Entre otras, ¿no? Esas son situaciones que ustedes ya las vieron en cálculo. Si ustedes no las llegaron a ver en cálculo, las reglas de las derivadas, vamos a ver unas, a la hora que estemos viendo esta situación, vamos a hacer una anotación de cómo se hace las primeras veces, y las siguientes pues ya ustedes las harán solos, ¿no? Por eso es que es importante que ustedes, la regla de la cadena, es importante que ustedes vean los videos y los vean completos, porque yo estoy viendo por los datos que me da YouTube Studio que no están viendo los videos completos. Entonces, si no los están viendo completos, pues ahí están ustedes perdiendo información. La regla de la cadena, una derivada de y con respecto a z, pero si nosotros tenemos otra diferente función, pues nos va a resultar como derivada de la función con respecto a x que multiplica la derivada de la segunda con respecto a z. ¿Sí? Una variable z afecta a otra variable y a través de esa influencia nosotros podemos obtener una variable intermedia x, de alguna manera entrelazando las ecuaciones. Como ustedes son de ingeniería en gestión empresarial, pues no deben tener ningún problema con este tipo de posicionamientos, ¿no? Aquí están algunos ejemplos. Aquí en administración generalmente no vemos ejemplos con regla de la cadena, pero bueno, yo se los pongo ahí porque ustedes deben estar seguros de que se utilizan o por qué se utilizan, ¿no? Porque hay gente que pone en la encuesta docente: oye, es que es capricho de este hijo de Calimán. Y pues no es capricho de este hijo de Calimán. Así son los tratamientos matemáticos, ¿no? Bien. Bueno, otra de las preguntas que ustedes hacían en la tarde es: oye, entonces ¿para qué le vamos a meter números? No me queda muy claro para qué me sirve en la realidad. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de la realidad. Dice: suponga que la relación entre utilidad y producto, entre pi y q, pi es la utilidad, q es el producto, pi es igual a 10.000 veces q menos 5q cuadrada. Y entonces ustedes saben que al ser cuadrada, pues esto es una parábola, ¿no? Ahora, otra de las cosas que se utilizan
que preguntan generalmente es, oye, ¿cómo sacas esta fórmula? ¿Cómo la sacas en la realidad? Bueno, pues en la realidad la vas a sacar con datos de ¿qué? Con datos de la utilidad y con datos de Q. Y vas a utilizar un procedimiento que se llama regresión lineal. Ese procedimiento que se ve por ahí en estadística, ¿sí? Y que como es el último tema de estadística 1 en los TECs, se ve muy de bote pronto, muy corridito, es lo que enlaza la realidad con la academia. El modelo de regresión lineal, que es uno o el más básico de los modelos econométricos, pues es el que nos permite hacer este modelo. Es decir, que si yo tengo una serie de datos, imagínense esto, que tuviera una serie de datos de pi, por ejemplo de, no sé, de 5 años, utilidad anual, que es la que nos da el contador, y luego utilidad, cantidad producida que nos las da el ingeniero, pues nosotros como economistas, pues nada más hacemos un modelo de regresión lineal donde pi va a ser causado por q, y entonces nosotros sacamos una ecuación o un modelo como este. Eso es el modelado, ¿sí? Ustedes son muy afectos a poner memes como los siguientes. Yo no sabía o nunca he usado el trinomio cuadrado perfecto, o ay, otro día más sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto. Digo, amigo, pues si vas a ser el que lava los baños, no vas a utilizar trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Si vas a ser el que bueno, en México le decían cerillo, o el hueso, o el correveidile, o el ejecutivo IBM, o el que mandan por las sodas y las tortas, pues no vas a hacer nada de eso, ¿verdad? Pero si realmente tú quieres llegar a una situación en la cual quieres modelar cierta situación o la quieres pronosticar, entonces tienes que llegar al modelo matemático. Bien, entonces esto sale de la realidad de lo que ustedes deben aprender en estadística. Lo pueden sacar en Minitab, para la gente que está en ingeniería en gestión, ¿sí? Entonces nosotros dijimos que la condición de primer orden para un máximo es que la derivada de la función pi respecto a q sea 0. Aquí tenemos hecha la derivada, ¿sí? Derivada de pi respecto a q, si nosotros derivamos pi respecto a q sería 1000, derivada de q con respecto a q, que es 1, menos 5 por n por q a la n menos 1, es decir, 5 por 2 por q a la n menos 1, que es 2 menos 1, y 2 menos 1 es 1. Y el resultado es esto que tenemos aquí, 1000 menos 10q igual a 0. Ahora, esta que es la derivada igualada a 0, aquí está igualada a 0, léase. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? Bueno, pues va a significar lo siguiente. Si nosotros derivamos q, ¿sí? Este 10q con número negativo pasa a número positivo por acá, entonces 10q multiplica q y el 10 pasa dividiendo el otro lado de la ecuación, y 1000 entre 10 es igual a 100. Por eso es que tenemos que la q de equilibrio es 100. ¿Cuánto nos conviene producir, ingeniero? 100. Oiga, ¿y si producimos todo lo que nos dé? Pues puede producir, pero va a tener pérdida. ¿Por qué? Porque el modelo así lo dice, ¿sí? Para esto sirven los números, ¿sí? Para esto sirven los números. Para esto se modelan. Así se toman las decisiones en la empresa, ¿sí? Entonces, mucho de las cosas es cómo haces el tratamiento de los modelos. Ahora, yo sé que ustedes dicen, bueno, no, pero nosotros nada más queremos encontrar un trabajo en la maquila. Pues sí, mi rey, pues si quiere nada más de supervisor, pues a lo mejor hasta con prepa tiene nada más. Se va de auxiliar de supervisor y en 10 años lo ponen ustedes de supervisor. Pero yo no creo que ustedes quieran eso, ¿no? Se están preparando para más. Entonces tienen que saber más. Esa es la situación. Bien, entonces para esto sirve la maximización de la utilidad. Obviamente pues es ahorita muy incómodo. Aquí nada más tenemos la lámina. Después haremos ejercicio de pizarrón y será un poquito más entendible para ustedes, pero todo esto no es otra cosa más que el paso de que llegamos de aquí hasta acá, calculito y álgebra de la que aprendemos muy bien en nuestra prepa, ¿sí? Entonces, dado que la segunda derivada es siempre menos 10,
¿sí? Esta es la derivada, menos 10. Q igual a 100 es un máximo global. Q igual a 100 es un máximo global. Entonces ahí tenemos el máximo de la función pi. No nos va a dar más. Si produces 90, no llegas al potencial. Si produces 110, no llegas al potencial. Aquí llegas a esto. Ahora, ese es el modelo más sencillo de una variable. ¿Qué pasa cuando tenemos varias variables? Alguien por ahí me va a decir, oiga, pues sí, es pi, la utilidad de la empresa con respecto a Q, pero ¿qué pasa si Q, como en el caso de Jabil, tiene 10 empresitas dentro de ella? Pues entonces son 10 productos, entonces son varias variables, ¿sí? Pi de Jabil está en función de lo que está produciendo en el producto 1, producto 2, que es X1, X2, X3, etcétera, y todas las matemáticas que ustedes ven ahí en ingeniería, ¿no? Es exactamente aquí lo que les estoy comentando. Una variable Y puede estar dependiendo de otra serie de variables X1, X2, X a la N. Por eso es que los modelos matemáticos a veces son complicados. Cuando algo que estamos viendo muy normal es que, muy ad hoc a la época que estamos viendo de pandemia, es cuando López-Gatell sale con ciertos números y los números a veces rebasan la realidad. ¿Por qué? Porque en su modelo quizás solamente esté viendo el número de muertos con respecto a ocupación hospitalaria, a personas, movilidad de la gente, etcétera, pero hay muchas variables, y entonces a veces cuando las variables salen del modelo, pues entonces no lo explica por completo y hay que trabajar más. Bien, entonces esta es una función de varias variables. Y está en función de todo lo que se mueve en X1, X2, X3, etcétera, hasta X a la N. Hay procesos en los que nosotros en economía utilizamos derivadas parciales, es decir, cuando queremos ver el efecto de X1 sobre Y1, me regreso un poco. Si yo quisiera ver el efecto de X1 sobre Y o de la variable de X2 sobre Y, pues entonces tengo que hacer una derivada de tipo parcial, ¿sí? Entonces, este signo que tenemos aquí, que es el de la derivada, me dice cuál es el impacto que tiene la variable X1 sobre la variable dependiente. Y eso es lo que me interesa saber. Este es el verdadero ceteris paribus de la economía, ¿no? Todo lo demás constante, ¿sí? Es lo que les acabo de decir. Se entiende que al calcular una derivada parcial, todas las demás X se mantienen constantes. Entonces nada más utilizamos la parte variable. Entonces, cuando estemos haciendo ejercicios en los cuales haya que verificar, tengamos más variables, más de 2, tenemos que utilizar otro procedimiento, ¿sí? Bueno, aquí está la definición formal de las derivadas parciales. Y aquí tenemos una función, ¿sí? Si nosotros tenemos una función a x cuadrado 1 más b x1 por x2 más c x2 x cuadrada 2, si nosotros suponemos que a, b y c son constantes, entonces ¿cuál sería la derivada de x1? Ojo con esto, porque cuando veamos este multiplicador lagrangiano lo vamos a utilizar. Cuando hacemos derivada parcial, aquí en la derivada de la función respecto a x1 voy a tomar nada más en cuenta los términos que tienen x1, ¿sí? Entonces aquí esta derivada, saco a de la derivada y esto lo voy a derivar x cuadrada como u a la n. Entonces me va a quedar 2 por x a la n menos 1, 2 menos 1 es 1, 2 a x sub 1 más, y luego este otro, ¿no? Que sería b por x, x aquí la voy a tomar como constante, la saco del símbolo de la derivada, del diferencial, de la derivada, perdón, y entonces me quedaría derivada de x respecto a x1, derivada de una variable con respecto a sí misma, pues el valor es 1, bx. Y esta parte que es c x cuadrada, pues entonces quedaría como 0 porque se le da trato de constante. Esa sería la primera derivada respecto a x1. Si derivo todo esto que tengo aquí
respecto a x2, pues entonces nada más voy a tomar este término, el del medio, y el término del final, porque son los que tienen la variable x2. Entonces me va a quedar bx derivada de x2 sobre x2 más 2 por c por x a la n menos 1, que es 2 menos 1, porque este es un cuadrado. Y nos va a quedar bx más 2 que multiplica c por x2. Y así me quedaría las derivadas parciales. Entonces, en este curso la gente se atora aquí, ¿no? La gente se atora aquí. Y estas son algunas de las cosas que hacen que esto sea difícil, ¿no? Por eso yo les digo, si ustedes traían la expectativa de que en este semestre, por ser virtual, iban a meter 20,000 materias y que esta materia, una materia de relleno, no, señores, señoritas, no. Le tienen que poner a esto, ¿sí? Bueno, entonces, aquí hay algunos otros ejemplos, no nos detenemos en ellos. Entonces, las derivadas parciales son una expresión matemática del supuesto ceteris paribus y, como ya lo dijimos, muestra los cambios que en una variable dependiente le hacen cada una de las influencias de las variables que explican, manteniendo las otras influencias constantes. Entonces, ese es el uso de las derivadas parciales. Vamos a dejar este video hasta aquí. No me meto mucho en la elasticidad, porque en la elasticidad es algo que van a ver ustedes en la 2. Pero también ahí en la elasticidad estamos utilizando las derivadas, o las vamos a utilizar. Y luego de ahí vamos a irnos a otro tema muy interesante, que es, bueno, ahí tenemos cómo encontrar máximos en sistemas de ecuaciones. Nos vamos a ir a Bueno, vamos a el método del multiplicador lagrangiano, que va a ser que este método del multiplicador lagrangiano va a ser nos va a dar a nosotros una herramienta muy importante a la hora que nosotros una función de utilidad o de satisfacción la estamos restringiendo al valor de una restricción presupuestaria, válgame la redundancia de la palabra restricción. Entonces, cuando eso sucede, ¿no? Cuando eso sucede, el procedimiento que utilizamos, el más básico, es el procedimiento del multiplicador lagrangiano, que para el caso de estudiantes del TEC lo vamos a ver en las unidades 3 y 4, y es donde la gente se le complica un poco, y en el caso de la gente de la universidad lo vamos a estar viendo desde el primer parcial. Por eso es que es tan importante que ustedes revisen hasta esta parte. Obviamente ahí está nada más la anotación, y esto tiene nada más como propósito que ustedes observen la notación matemática nada más observada. Después nosotros vamos a hacer esos cálculos con situaciones de la vida real. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos con el método del multiplicador lagrangiano, que es lo que vamos a ver. Son las matemáticas que se ven para estos cursos, porque estos cursos son básicos, insisto, son básicos, son introductorios, pero no por ser introductorios quiere decir que no se vean estos procedimientos. Entonces, esto es lo que hace a la clase distinta a las demás, ¿no? Bueno, pues entonces por esta ocasión sería todo. Seguimos con nuestras charlas y estamos al pendiente en el próximo video.